Buenas tardes, soy Rogelio Coirán, director general de Feria de Zaragoza. Quiero darles la bienvenida a esta interesante jornada que, con el título Agricultura de Precisión y Tecnologías 4.0, objetivos claros, ayudas necesarias, hemos organizado en el marco de nuestra Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA, a través de la plataforma Feria de Zaragoza Digital. Feria de Zaragoza, desde hace más de 80 años, viene desarrollando una labor constante para aportar tecnología y conocimiento al sector primario español, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, hoy Agricultura, Pesca y Alimentación, así como con el resto de agentes profesionales, tales como universidades, colegios profesionales, asociaciones, organizaciones agrarias y, por supuesto, empresas, tanto de carácter nacional como internacional. Y con este espíritu, y en tanto en cuanto llega a nuestra deseada próxima edición de FIMA, el gran escaparate de los principales avances en I+D+I y el punto de encuentro de todos los profesionales del sector, hemos organizado esta jornada que nos va a permitir profundizar en conceptos como la agricultura de precisión y la tecnología 4.0. Y para ello contamos con un panel de lujo, unos ponentes a los que presentaré a continuación y a los que quiero agradecer, así como a las entidades que representan su apoyo y colaboración aceptando participar en esta jornada técnica. Por supuesto, también quiero agradecer el apoyo de nuestro patrocinador Ibercaja, patrocinador que nos acompañó en la pasada edición FIMA 2020 y que nos seguirá acompañando al menos en esta próxima edición FIMA 2022. Nuestra primera ponente es Carmen González, ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad de Ingeniería Rural. Carmen ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado en 2018, siendo destinada a la Estación de Mecánica Agrícola dentro de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y es actualmente su directora. Y es miembro también de nuestro jurado de novedades técnicas en FIMA, de nuestro jurado de novedades técnicas de FIMA. Contamos también con Emilio Gil, catedrático acreditado de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde dirige la Unidad de Mecanización Agraria. Es miembro académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores y además me consta que fue el primer ingeniero agrónomo de Europa que ingresó en esta institución académica. Ha sido profesor también en la Universidad de Cornell en Estados Unidos y es autor de numerosos artículos científicos y técnicos y divulgativos. Y es el presidente del Jurado de Novedades Técnicas de FIMA. Y cerrará la mesa Ignacio Ruiz, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y graduado en Economía por la UNED. Es secretario general de ANSEMA desde 2007, la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes e Importadoras de Maquinaria Agrícola, y representa al sector en la Asociación Europea de Fabricantes y actualmente preside también la Alianza Internacional de Fabricantes, representando a la industria en organismos internacionales como la FAO o el Banco Mundial. Como decía, un auténtico panel de lujo, y para moderar sus intervenciones y el debate posterior contamos con nuestro compañero, el jefe de área agroalimentaria de Feria de Zaragoza y director de FIMA, de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, Javier Camo, al que sin más cedo la palabra para que inicie y modere la jornada. Gracias a todos por participar y por estar esta tarde con nosotros y espero que la jornada sea provechosa para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda jornada de FIMA Digital. Esta misma mañana contaba con prácticamente 900 inscritos, lo cual nos indica que la temática seleccionada por los ponentes y la jornada que han montado pues es realmente de mucho interés para todos ustedes. Aunque muchos de ustedes ya me puedan conocer, me presento. Yo soy Javier Camo, como bien ha dicho Rogelio, soy el director de FIMA. En la próxima edición, como bien saben, tendrá lugar del 8 al 12 de febrero de 2022 y en este punto quería hacer un pequeño inciso para agradecer a todo el sector agrícola, a las empresas expositoras, a las instituciones y a las asociaciones el apoyo que nos están mostrando y que seguro que harán de este apoyo que FIMA sea un éxito en esta próxima edición, en la que contamos con más de 1.300 marcas, y puedo adelantarles a todos ustedes que será una feria con gran atractivo para el visitante profesional,
con muchas novedades relacionadas con la agricultura de precisión y con la digitalización propiamente dicha. Son temáticas muy interesantes y relevantes para el sector que hoy analizarán, como bien ha indicado Rogelio, los ponentes que nos acompañan, ¿de acuerdo? Entonces, todo el análisis de la jornada que lleva por título Agricultura de Precisión y Tecnologías 4.0, con objetivos claros y ayudas necesarias, se ha analizado bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, y tras la intervención de cada uno de los ponentes abriremos, de todos los ponentes abriremos un turno de preguntas y respuestas. Por tanto, les animo a todos ustedes que cualquier consulta, duda que quede pendiente después de las intervenciones de los ponentes, utilicen el chat de la herramienta Zoom, ¿de acuerdo? Para plantearlas y nosotros las estructuraremos y las lanzaremos directamente a los ponentes. Me gustaría finalizar esta pequeña introducción antes de darle la palabra a Carmen, de la misma manera que ha hecho Rogelio, agradeciendo el apoyo de Ibercaja y sobre todo la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de SEMAR y a la Universidad Politécnica de Cataluña, la persona de los ponentes que hoy nos acompañan. Gracias a todos de verdad por hacer que esta jornada sea posible. Y para la primera charla va a comenzar Carmen González, quien nos va a hablar de la agricultura de precisión en el PRTR. Carmen, por favor, cuando quieras. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues buenas tardes. Yo quería empezar la ponencia agradeciendo a FIMA la invitación para participar en esta jornada. Yo, como ha dicho Javier, voy a contar un poco por encima lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y luego más en detalle el Programa para Fomento de la Agricultura de Precisión. Bueno, pues en 2020, tras la llegada del COVID y para tratar de paliar los efectos negativos, tanto económicos como sociales, que derivaran de la pandemia, en el entorno europeo, la Comisión, Parlamento y Consejo acordaron lo que se ha conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que encaminado a facilitar la respuesta y la salida de la crisis. Consiste en un paquete de estímulos financieros que suponen un volumen sustancial de fondos que tienen que reformar la economía y tener un efecto contracíclico para salir para que sea duradero y consiga salir de la crisis. Los países tuvieron que ir diseñando sus planes nacionales y en este caso en España es lo que se conoce como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o PRTR, ya que también se le conoce por sus siglas. Estos fondos se tienen que destinar a apoyos de reformas e inversiones que, bueno, además, en general, pues eso, fomenten una recuperación de la economía, la transformación de los distintos sectores y se traducen en ayudas no reembolsables y reformas. Entonces tienen que tener un componente verde y también digital. España va a recibir aproximadamente o algo menos de 60.000 millones de euros en transferencias de ayudas no reembolsables entre 2021 y 2023. Ya se ha finalizado la parte del diseño del plan, del PRTR, ya se ha aprobado y ahora estaría en la fase de implementación. Posteriormente o en paralelo, ya que se trata de una evaluación continua, la Comisión va a ir comprobando o hay que ir justificando a la Comisión que se va acreditando el cumplimiento de lo acordado en el PRTR y conforme se vaya acreditando lo acordado se van liberando más fondos. Bueno, en el PRTR al final van a tener que intervenir los distintos ministerios, las comunidades autónomas y otras administraciones. Finalmente ha quedado diseñado en 10 políticas palanca, cada una compuesta por distintos componentes. El presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se encuentra dentro de la política palanca número 1, que se llama Agenda Urbana y Rural, Lucha contra la Despoblación y Desarrollo de la Agricultura. Y dentro de esta política palanca, en el componente 3, que se llama Transformación Ambiental y Digital del sector agroalimentario y pesquero. En total, el Ministerio va a gestionar 95 millones de euros en la parte de pesca y 956 millones de euros en la parte de agricultura y alimentación.
Se han diseñado distintas medidas. La actuación que más dinero va a gestionar es la de modernización de regadíos, lo que se llama mejora de la eficiencia y sostenibilidad de regadíos, que va a contar con 563 millones. Luego hay otras como, por ejemplo, la estrategia de digitalización o la modernización de los laboratorios de sanidad animal y vegetal. Y luego está la que en este caso ha diseñado la Dirección General de Producciones y Mercados, que es de la que se va a hablar más en detalle a continuación, que es el Plan de Impulso de la Sostenibilidad de la Agricultura y Ganadería y que va a contar con 307 millones de euros. Bueno, este plan de impulso, como digo, está dotado con 307 millones de euros y al final se ha traducido en un Real Decreto, que es el 948 del 2021, que se publicó hace un mes, y es un Real Decreto donde se establecen las bases reguladoras de distintos programas de actuación y se especifican los tipos de beneficiarios, los criterios de elegibilidad, el plazo de la solicitud, la distribución territorial del presupuesto. Las 4 actuaciones o programas que se han establecido en este Real Decreto son pues, la medida número 1, que es de gestión de estiércoles en ganadería, que va a contar con 83 millones de euros. La medida 2, de transformación integral y modernización de invernaderos, que contará con 120 millones de euros. La medida 3, de inversiones en eficiencia energética y energías renovables, 25 millones de euros. Y por último, la medida 4, que es de la que hablaré ya a continuación en las siguientes diapositivas, que es la de Agricultura de Precisión y Tecnologías 4.0, que va a contar con 79 millones de euros. Para la elaboración de este Real Decreto se ha contado con, se han creado grupos de trabajo compuestos por las comunidades autónomas, los sectores afectados y expertos de las distintas líneas. En este punto quería agradecer la participación de los expertos que participaron en la medida de agricultura de precisión, que son Emilio Gil, que hablará a continuación, pero también Gregorio Blanco, Mariano Suárez de Cepeda, Javier Bueno, Constantino Valero y Javier García Ramos. Su actuación fue fundamental para plasmar las necesidades y soluciones de la agricultura de precisión. Bueno, se ha decidido que sea una disposición normativa única para poder establecer mecanismos de flexibilidad en la asignación de recursos entre medidas y también un mecanismo especial de seguimiento en la ejecución de fondos. El procedimiento de concesión de las 4 medidas va a ser concurrencia competitiva para priorizar aquellas solicitudes que se considera que abarcan mejor los objetivos del plan. Eso se verá más adelante, pero por ejemplo las solicitudes de proyectos que integren planes de inversión conjuntos pues tendrán más puntos que otras que las soliciten individuales. La gestión va a corresponder a las comunidades autónomas. El Real Decreto establece las bases y ahora cada comunidad autónoma tendrá que publicar su convocatoria de las distintas medidas. Las comunidades autónomas tienen 6 meses desde que se publicó el Real Decreto para publicar las convocatorias. Bueno, esto es un poco en general lo que es el PRTR y concretamente el Plan de Impulso de la Dirección General. Ahora ya voy a hablar concretamente de la medida 4 de Agricultura de Precisión y Tecnologías 4.0. El objetivo de esta medida es incrementar el uso de estas tecnologías de precisión porque tienen asociados múltiples beneficios como que permiten una utilización más eficiente de los recursos, pueden llevar a un incremento de la producción o a una reducción de costes si se aplican en la explotación adecuadamente y en general mejoran el impacto ambiental. El Real Decreto, para el Real Decreto se ha utilizado la definición oficial que propuso la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, que lo define
lo leo literal como la estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otras informaciones para respaldar la toma de decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada y así mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad. De esta definición se han establecido como 3 niveles de tecnología que los va a explicar más adelante Ignacio Ruiz y no sé si también Emilio Gil, por lo tanto no me voy a extender mucho, pero primero se podría hablar como de un trabajo variable donde se pueden, las tecnologías que permiten distribuir insumos de forma diferente para adaptarse al estado del cultivo o del terreno. Luego sería el mapeo, que englobaría el nivel anterior, donde ya se introduce la variable de la geolocalización. Y por último, la comunicación, que son tecnologías pues ya que permiten conectarse a unas máquinas con otras. El objetivo de establecer estos 3 subniveles es que todas las explotaciones, independientemente del nivel de utilización actual de estas tecnologías, puedan beneficiarse de estas ayudas para ir convergiendo poco a poco cada vez hacia una agricultura más precisa y lo que englobada en lo que ahora tanto se habla de digitalización. Bueno, y aquí en este punto también me gustaría agradecer el papel de Ignacio Ruiz de ANSEMAT, que ha colaborado en la clasificación de la oferta disponible, de las tecnologías disponibles. Bueno, pues como se ha comentado antes, todas las ayudas del Real Decreto se van a otorgar por concurrencia competitiva y hay una serie de criterios comunes que se han establecido para las 4 líneas. Luego ya van a estar los criterios específicos de la línea 4, pero estos criterios comunes de todas las líneas son por tipo de proyecto. Si se trata de un plan de inversión conjunto, es decir, varias solicitudes englobadas en un único expediente, 5 puntos. Si se trata de inversiones colectivas, que sería una única solicitud que agrupa a varios beneficiarios, 5 puntos. Por tipo de solicitante, aquellas que tengan la condición de explotación de titularidad compartida, 2 puntos. Si los solicitan son jóvenes agricultores, 2 puntos. Y los solicitantes que pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria, 1 punto. Luego, además, las comunidades autónomas de estos criterios comunes pueden establecer 5 puntos como ellas quieran. Los beneficiarios, estos ya son específicos de la línea de agricultura de precisión. Pues se han incluido 4 tipos de beneficiario para tratar de incluir todas las posibles opciones. Por un lado, los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, porque estoy diciendo todo el rato agricultura de precisión, pero en estas ayudas también se incluye la ganadería de precisión. Vale. Luego también el segundo tipo de titular sería las agrupaciones de titulares de explotación, 5 titulares de explotación. Luego también los consorcios o cualquier otra forma de colaboración público-privada. Y por último, las empresas de servicios, ya que se considera que también juegan un papel importante en la utilización de estas tecnologías. Vale. ¿Qué se va a subvencionar? Pues al final proyectos que contemplen la adquisición de maquinaria, equipos agrarios y licencia de software y que cumplan una serie de requisitos nuevos, es decir, tienen que ser máquinas y equipos de primera adquisición, de precisión, que estén incluidos en unos listados que van a publicar las comunidades autónomas basados en el anexo 3 del Real Decreto que he mencionado antes. Al final el requisito es que cumpla alguno de los niveles de definición que se han comentado antes de lo que es agricultura de precisión. Luego, los equipos pueden ser comprar un equipo, una máquina completa o adaptar un equipo que ya exista en la explotación. Luego, además, tienen que ser compatibles, tanto con las máquinas que existen en la explotación, con las que deba funcionar conjuntamente, como aquellas que se financien o que se adquieran con este plan de ayudas. Y también tienen que estar orientadas a objetivos. Se han recogido unos objetivos muy amplios para que prácticamente cualquier inversión pueda tener cabida en alguno de ellos, pero que el solicitante tenga que plantearse
qué quiere conseguir con esa inversión y cuál es el objetivo. Entonces, se han definido 5 objetivos. El primero sería mejora de la gestión ganadera, el segundo, reducción del uso de productos químicos, en particular fitosanitarios y fertilizantes. El 3, todo lo relacionado un poco con el suelo, control de trazabilidad y calidad en los cultivos de la fase de siembra y en el laboreo y reducción de la erosión. El objetivo 4, control de trazabilidad y calidad en la recolección. Y el quinto, también un objetivo bastante horizontal de reducción de emisión de gases de efecto invernadero y del combustible necesario. Bueno, la solicitud se va a presentar acompañado de una memoria descriptiva donde se va a plasmar las características de la diapositiva anterior y, pues, por ejemplo, se tiene que recoger el estudio de la evaluación por parte de un técnico cualificado de la compatibilidad de la maquinaria, el número de potenciales usuarios y hectáreas o cabezas de ganado. Esto también sirve para que las comunidades autónomas tengan una idea de la magnitud de la inversión y se pueda utilizar también luego para tema de indicadores medioambientales en Bruselas y otros datos que se requieren. El objetivo de los comentados en la diapositiva anterior y luego los consorcios, empresas de servicios y agrupaciones, un plan de difusión donde se tiene que recoger la planificación de al menos una jornada de una jornada de demostración durante el año posterior a la adquisición. Y luego también el compromiso de participación en al menos una jornada que organice las autoridades competentes. Es un compromiso de participación esta segunda parte. Si luego la autoridad competente no la organiza, pues no tendrá que participar. Pero con ello lo que se pretende es que cada vez se conozcan más estas tecnologías y que también el entorno se pueda beneficiar directamente de estas ayudas. Y luego, por último, también un plan de formación que tiene que tener una duración mínima de 25 horas para que se garantice el correcto uso y la aplicación práctica de estas tecnologías. Dentro de estas 25 horas tiene que incluirse un curso de puesta en marcha de 3 horas. La idea es que este curso de puesta en marcha sea sobre la utilización de la máquina que se ha adquirido con este programa de ayudas y luego las 22 horas restantes se utilicen para cursos o de esta máquina en concreto o en horizontal de tecnologías de agricultura de precisión en general. Y estos cursos los puede organizar las organizaciones profesionales, otros agentes del medio rural. Bueno, en general se va a subvencionar el 40% de los costes elegibles y hasta el 60% si se trata de inversiones colectivas o consorcios o jóvenes agricultores. El proyecto mínimo, la inversión mínima que se tiene que realizar es de 5.000 euros y la cuantía máxima de la ayuda 300.000. Vale, pues antes he explicado los criterios generales que afectaban a todos los programas del Real Decreto y estos que aparecen ahora son los criterios específicos de esta línea, que por lo tanto se sumarán a los generales. Estos criterios son pues, las solicitudes de proyectos de inversión que realicen empresas de servicios o consorcios, 2 puntos, ya que propician el uso en común de la maquinaria y no optan a los 5 puntos que se veían en los criterios generales. Y luego hasta un máximo de 6 puntos por proyecto de inversión, donde se va sumando 2 puntos por cada equipo de agricultura de precisión o por cada equipo existente en la explotación que se adapte a la agricultura de precisión. Es decir, se puede asemejar a 2 puntos por cada inversión y hasta un máximo de 6 puntos. Y luego además las comunidades autónomas tendrán 3 puntos adicionales para otorgarlos donde ellas consideren en función de sus objetivos. Y bueno, esto sería un poco todo lo que yo quería contar. Luego en el turno de preguntas, pues estaré encantada de responder las que me sepa.
Muchas gracias, Carmen. Muy claro y muy descriptivo todo. Además, muy interesante, ¿no? Combinar lo que es estas ayudas y esta descripción en la estructuración de proyectos y desarrollos. Además, combinarlo con planes de formación para que todo tenga un buen uso y una correcta utilización de cara a tener una agricultura más sostenible. Para seguir en tiempo, que además ha sido muy puntual, Carmen, y no me quiero extender, voy a dar la palabra a Emilio, quien nos va a hablar de lo que son las propuestas razonadas para una distribución de recursos objetiva y eficiente. Cuando quieras, Emilio, muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes, gracias. Y buenas tardes a todos. Y evidentemente, como es preceptivo, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a FIMA por darme la oportunidad de estar aquí, por invitarme a esta jornada. También quiero especialmente dar las gracias al Ministerio, en la persona de Carmen, que me ha precedido, por darme a mí y a mis compañeros, que luego lo comentaré, la oportunidad de participar de forma activa en esta propuesta, en esta idea, en esta distribución de recursos que creemos que es importante. Entonces, después de la explicación de Carmen, porque no es nada fácil explicar un tema tan farragoso de la forma tan sencilla y amena como lo que ha hecho ella, así es que después de su explicación, pues yo quizá voy a dar unas cuantas ideas un poco, no sé cómo llamarlo. No voy a entrar en muchos detalles administrativos ni burocráticos, sino que lo voy a explicar desde un punto de vista más ligado con la formación y con las necesidades del sector. Voy a compartir la pantalla. Espero que estéis viendo ya en este momento, ¿sí? ¿Alguien me puede confirmar? Javier. Se ve perfectamente. Se ve perfectamente, Emilio, gracias. Bien, pues gracias. Bueno, ese es el título que habíamos pensado para mi charla, ¿no? Propuestas razonadas para una distribución de recursos objetiva y eficiente. Yo casi cuando veía las cifras estas que presentaba Carmen de los millones de euros, marean un poco, ¿no? Es decir, de repente uno se encuentra con 300, 400, 700 millones de euros y a veces pues es difícil. Perdón, antes de continuar, me he olvidado darle la enhorabuena ya a la organización, a FIMA, porque decía Javier al inicio que había habido 900 inscritos. La última vez que he visto el chat hay 275 personas conectadas. Eso es un éxito abrumador. Y entre las 275 he estado alcahueteando nombres y hay muchos amigos y colegas. O sea que os saludo a todos y felicito a la organización porque ojalá todos tuviéramos este éxito de convocatoria. Bien, pues hablamos del futuro de la agricultura porque invertir esta cantidad enorme de dinero, estamos hablando no del presente sino del futuro, pero para hablar del futuro tenemos que basarnos en el presente. Y en el presente son los agricultores de hoy, los que están sufriendo situaciones a veces nada fáciles de resolver, los que tienen que soportar los cambios en la administración, los reglamentos que salen, las directivas que les van apretando y apretando y apretando cada vez más y necesitan ayuda. Por tanto, ese futuro de la agricultura debe basarse en el presente. Hablamos, y los que nos dedicamos a esto, y sobre todo los que estamos en la administración o en el mundo académico, utilizamos a veces terminologías, incluso ya ni siquiera en nuestro propio idioma, ¿no? Digitalization, sustainability, adoption, food safety, training, todas estas cosas, ¿no? A veces nos olvidamos que hay que llegar al usuario final, al agricultor, y cuando hablamos de agricultura de precisión y cuando hablamos de aplicación variable y cuando hablamos de reducción del uso de insumos, no debemos olvidarnos que al final es el agricultor, el usuario final, el que tiene que ejecutarlo y que en muchos casos no somos capaces de hacerle llegar las soluciones que tenemos. Y llega un momento, como en este caso, que por razones realmente desagradables, como fue el COVID en este caso, pues hay una oportunidad de inversión y unos cuantos millones que llegan y que hay que distribuir. Y hay que presentar una propuesta de ideas y de maneras de gastarlo. Creo que es una buena oportunidad para especialmente aquellas explotaciones o aquellos agricultores que puedan en algún caso considerar que a ellos no les llega nunca esta parte del pastel o que siempre se va para
para los mismos, para los grandes, no es esa la idea. La idea es llegar a todas las explotaciones, a todos los agricultores y a todos los ganaderos y muy especialmente, y eso ya casi es cosecha propia, a las pequeñas y medianas explotaciones, porque sobre todo en nuestro caso, en el arco mediterráneo, estamos llenos de ese tipo de agricultura, de ese tipo de explotaciones agrarias que son los que mantienen el territorio. Por tanto, no pensemos que esto va solamente para esos grandes agricultores. Por eso he utilizado esta diapositiva de uno de nuestros proyectos europeos que lo usábamos como frase que a mí me gustó, es Europe is the key. Bueno, ahora llegan unos cuantos centenares de millones de euros de Europa, de esa Europa que a veces ha estado tan denostada y que a veces no veíamos la utilidad. Bueno, pues cuando ha llegado el momento y ha sido necesaria ese plan de choque, pues ahí está Europa. Creo que debemos ir todos de la mano porque al final los problemas son iguales, tanto para un agricultor de Córdoba como para un agricultor de Noruega. Así es que Europe is the key, ahí tenemos un ejemplo de ello. Bien, lo que ha explicado Carmen, que lo ha explicado de maravilla, una serie de medidas, de ayudas, de propuestas, he ido de lo grande a lo pequeño, yo voy todavía a lo más pequeño y me quedo simplemente recordando ese plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad en la agricultura y ganadería. Ya vuelven a aparecer la palabra esa sustainability, competitiveness, esas que decía al principio. Pero vamos a ponerlo en práctica, ¿no? ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Vamos a dar ayudas para inversiones en agricultura de precisión, favorecer la eficiencia energética, la economía circular, en este sector, en el agrícola y en el ganadero, con ese objetivo claro que ya comentaba Carmen, ¿no? Mejorar la resiliencia y la competitividad de un sector que evidentemente muchos ya lo sabíamos, pero que se ha demostrado de sobras, que es un sector estratégico. Y un sector estratégico que tenemos que cuidar, y hay que cuidar al último eslabón o al primer eslabón de la cadena, que es el productor de los alimentos. Entonces, Carmen hablaba también de esas diferentes líneas que están ahí puestas abajo en la diapositiva y de las cuales pues, nosotros nos vamos a centrar un poco más en la número C, en la tercera, en adoptar una estrategia para fomentar la digitalización del sector agroalimentario. Pero lo que yo quiero decir es que no debemos confundir digitalización con inversión en grandes herramientas o software electrónicos que no seamos capaces de manejar o de sacarle la máxima rentabilidad. A veces uno puede hacer agricultura de precisión con muy poca inversión. Eso es otro el concepto. Por tanto, ojo con el término digitalización. Luego podríamos hablar de algunos otros inconvenientes ligados con la digitalización, con la conectividad y con la capacidad que hay en el ámbito rural de acceder a Internet, entre otras cosas. Bien, sin entrar en detalles, pero es evidente que a la hora de distribuir recursos, como en este caso, hace falta un proceso claro, objetivo y diáfano. Y por eso Carmen comentaba que hace poco más de un mes se publicó este Real Decreto. Pongo aquí simplemente la portada del mismo para el que tenga interés. Evidentemente hay que leerlo y hay que seguir los pasos, pero ahí está descrito cómo se establecen esos criterios para esa distribución. Bien, esto lo ha comentado también Carmen. Insisto un poco más en esta medida 4, cuando hablamos de agricultura de precisión y de tecnologías 4.0, estamos hablando de casi 80 millones de euros. Evidentemente son muchos los usuarios a repartir y por lo tanto la cifra esta puede ser pequeña, pero no está mal, ¿no? Con un objetivo claro que es incrementar el uso de tecnologías de precisión, pero no per se, sino para optimizar las labores, para optimizar los trabajos y para optimizar el desarrollo final. Al hilo de esto de adoptar el uso de nuevas tecnologías, acaba de finalizar un proyecto europeo que he tenido el honor de coordinar, luego os enseño una diapositiva nada más, y entre otras cosas hemos cuantificado el nivel de adopción de los agricultores de las nuevas tecnologías.
lamentablemente la mayor parte de los agricultores no son capaces de adoptarlas, de implementar esos nuevos desarrollos que ya están en el mercado. Y las razones han sido recurrentes. En primer lugar, y dicho en palabras textuales por parte de los agricultores, porque, entre comillas, eso no es para mí. Es decir, hay que evitar ese pensamiento de que la agricultura de precisión es para grandes terratenientes. También lo es para pequeñas y medianas empresas. Esa era una cosa. La segunda era el precio. Era muy caro, la inversión necesaria es muy cara. No es cierto, porque hay desarrollos tecnológicos que están al alcance de todos los siglos. Y la tercera razón, sin ordené estas tres, no cambiaban, es por una falta de información. Una falta de información y por falta de formación. Por tanto, esos tres elementos son básicos a tener en cuenta. Y ahora tenemos 80 millones, pero podríamos tener 800 millones de millones, que si no somos capaces de tener unos agricultores formados e informados, esto no sirve de nada. Ahí aparecen las ventajas y los beneficiarios, que ya los ha comentado perfectamente Carmen, pero yo quiero recalcar una frase que está ahí abajo. La idea es financiar proyectos, es financiar ideas, con unos objetivos concretos. Y hay un par de diapositivas que he preparado para ilustrar el mensaje este. Perdón. Bien, financiar proyectos. Pongo algún ejemplo. Todos conocemos el Green Deal, el Pacto Verde, recientemente publicado por la Comisión Europea, la estrategia del campo a la mesa, el Farm to Fork Strategy. Allí aparecen muchas cosas que son de obligado cumplimiento por parte de los usuarios finales, por parte de los agricultores. Por ejemplo, reducción del 50% del riesgo en el uso de los productos fitosanitarios. Eso implica una reducción de la cantidad de productos fitosanitarios al final. ¿Pero cómo? Bien, pues hay tecnologías que lo permiten. Pero el agricultor, lo decía esto hace poco Clara Aguilera, la europarlamentaria con la que estuvimos en una reunión en Bruselas hace poco, tenemos que darle al usuario herramientas alternativas. No podemos decirle, oiga usted, para el 2030 tiene usted que reducir a la mitad la cantidad de fertilizantes o la cantidad de productos fitosanitarios. Démosle herramientas. Y estas herramientas pasan por una buena formación y pasan por unas ayudas para implementar estas soluciones tecnológicas de las que disponemos. Y en esos 5 puntos que aparecen ahí son en los que se basan esta parte de las ayudas que comentaba Carmen hace un momento. Mejorar la gestión ganadera, reducción del uso de productos químicos, fitos, fertilizantes, control de la trazabilidad y calidad en la recolección, hacer lo posible para reducir esa emisión de gases de efecto invernadero y reducción del consumo de combustible, y más con los precios que tenemos en estos momentos, tanto de las energías como de los combustibles. Y todo eso, como veis, ligado a algo que está ya publicado por parte de la Comisión Europea. Vamos a ayudar al sector a cumplir con la normativa, a cumplir con las directivas y a cumplir con los requisitos que marca la Unión Europea. Y siempre teniendo en cuenta una cosa, que al final todo esto tiene que ser económicamente sostenible. No se puede cumplir todo esto a costa de que la balanza económica de las explotaciones sea ruinosa, cosa que no es fácil. He puesto aquí esta captura de pantalla de este documento, la primera versión del Plan Estratégico de la PAC. Se acaba de publicar recientemente la nueva PAC para el periodo que tenéis en pantalla, del 23 al 27, y en la PAC aparece ese texto que he querido resaltar, en la que nombra explícitamente la agricultura de precisión. Por tanto, es algo que va interrelacionado. Estamos, por una parte, desde las universidades, desde los centros de investigación, desarrollando, investigando en producir, en generar mejoras para el sector. Las propias empresas de los diferentes ámbitos tienen sus propios desarrollos y las novedades son absolutamente increíbles. Yo tengo el honor, como decía Rogelio hace un momento, de presidir el jurado de novedades de FIMA. Tuvimos la primera reunión la semana pasada y es espectacular la cantidad de novedades y la calidad de las mismas. Y eso tiene que llegar al sector y el sector tiene que ser capaz de implementarlo de forma inmediata. Bien, pues la agricultura de precisión es algo que es importante conocer. No voy a leer la definición, que ya la ha leído
Carmen, yo soy miembro de la ISPA y estuvimos desarrollando esa definición de agricultura de precisión, pero si alguien la lee con detenimiento, en ningún caso, en ninguna palabra, obliga al usuario a invertir en tecnología o en comprar un ordenador o de comprar un sensor o lo que sea. Es decir, se puede hacer agricultura de precisión con un papel y un bolígrafo. Es evidente que cuando uno empieza a trabajar o a manejar muchísima información y queremos esa información procesarla de forma inmediata, pues sí que necesitamos esas ayudas. Pero hay que quitar, desligar lo que es agricultura de precisión con lo que es inversión en tecnologías absolutamente novedosas y caras. Yo tuve la suerte de ser miembro del Focus Group de Aid Agri, en Precision Farming, hace ya unos años. Estuvimos trabajando en ver qué era esto de la agricultura de precisión, qué se podía hacer y qué defectos encontrábamos. Y ahí he puesto 6 o 7 líneas que resumen las conclusiones a las que llegamos un grupo de 20 expertos reunidos unas cuantas veces en diferentes puntos de la Unión Europea. Y lo primero es que los agricultores y las cooperativas, en este caso, deben tener un papel fundamental. O sea, el sector, el usuario final, tenemos que ser capaces de involucrarlo. La figura del asesor, desde la publicación de la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios, el asesor es una figura obligatoria. Esa es la clave, es el que está en contacto con el agricultor, con el usuario final y debe tener un conocimiento apropiado y una formación adecuada. Por nuestra parte, desde el mundo científico, debemos desarrollar herramientas científicas fiables y adaptables a las distintas zonas geográficas. Ya en ese momento destacamos la importancia de las pequeñas y medianas explotaciones y de garantizar la llegada de esa agricultura de precisión, ligado con una formación ad hoc, una formación regional adaptada a las necesidades y a los conocimientos de cada uno de los sectores. Es evidente que hace falta todavía grandes esfuerzos para conseguir cosas como el uso de sensores, el IoT, el Internet of Things o el IOF, en su caso, el Internet of Farming. Ya hubo un proyecto europeo que se dedicaba a eso, para que llegue de forma amplia a todo el sector. Y finalmente, un tema peliagudo, diría yo, la gestión y la propiedad de los datos. Los datos son poder. ¿De quién son los datos? ¿De quién son los datos de una explotación? ¿Es de la empresa que fabrica el implemento? ¿Es del usuario? ¿Es de la administración pública? Esos temas son los que destacamos en este Focus Group Precision Farming y queda todavía mucho por hacer. Si alguien tiene interés, está el informe final en ese link que aparece ahí. Bien, lo comentaba Carmen y lo vuelvo a poner yo aquí. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, pues yo simplemente estoy aquí en representación de un grupo de colegas y amigos que he puesto ahí sus nombres. Está Gregorio Blanco, de la Universidad de Córdoba, Javier Bueno, de la Universidad de Santiago de Compostela, mi amigo Javier García Ramos, de la Escuela de Agrónomos de Huesca, de la Universidad de Zaragoza, Mariano Suárez de Cepeda, de la Universidad de Castilla-La Mancha y Constantino Varela, de la Politécnica de Madrid. ¿Qué hizo el Ministerio? Contactar con aquellos que no voy a decir que seamos expertos, pero que sí algo sabemos de estos temas, y nos preguntaron cómo podíamos planificar toda esta distribución de los recursos. Fijaros que más o menos hemos sido capaces de abarcar todo el mapa de España, es decir, todas las casuísticas están más o menos contempladas. Y seguro que se puede hacer mucho mejor, pero que también os digo y lo digo en nombre de mis compañeros, hemos hecho lo mejor que hemos sabido y de la forma más objetiva posible. Y desde el punto de vista de usuario, sí, está muy bien todo esto, pero hay un Real Decreto, hay un pastel con un montón de millones, pero ¿qué debo presentar? Y pongo ahí dos frases a título de ejemplo práctico, ¿no? Es decir, una, yo puedo poner que solicito subvención, que me quiero comprar un ordenador, un GPS y 3 sensores de ultrasonidos. Pues bien, la respuesta ante esa solicitud debe ser no, no es esa la idea. ¿Cómo se debe plantear todo esto? Solicito una subvención, que me quiero comprar un equipo X que me permite hacer aplicación variable de fitosanitarios, porque mi objetivo es reducir un 10, un 15% el uso de fitosanitarios en mi explotación. Eso sí, tengo un objetivo, tengo una propuesta y necesito
un equipamiento. Es decir, lo que no se va a financiar es comprar la tecnología per se. Puesto ahí en esa imagen para que quede todavía más claro. ¿Me quiero comprar un GPS? Pues bien, se lo compre usted, pero no se lo vamos a financiar. La alternativa de la derecha. Quiero invertir en este equipo, que voy a hacer esto y me va a permitir reducir una determinada cantidad de fertilizante, de fitosanitario, o incrementar la trazabilidad de mi explotación, o mejorar el proceso cosecha, etcétera, etcétera. Es evidente que es más difícil la preparación de propuestas, es evidente que es más difícil la valoración de las mismas, pero pensábamos, cuando teníamos las reuniones con el grupo de expertos que os comentaba anteriormente, que era la manera más objetiva y más racional de presentar esta propuesta de distribución de las ayudas. Y para finalizar os pongo 2 o 3 ejemplos para que veáis que la tecnología está disponible y que está al alcance de todos y que realmente da resultados. Y cuando hablo de resultados hablo desde el punto de vista de usuario, desde el punto de vista de un viticultor, como en este caso, de viticultores que han trabajado y colaborado en este grupo operativo en el que hemos participado, el GoFitovit, junto con otras bodegas y otras universidades, y que ha permitido de media pues ahorros del 20-25% de productos fitosanitarios, simplemente combinando tecnologías ya disponibles con un adecuado programa de formación y una puesta en práctica de forma práctica, valga la redundancia. Tenéis el link si lo queréis ver ahí, porque hay casos reales de ahorros de producto. Tenéis otro ejemplo de un proyecto europeo en el que estamos trabajando. Cuando hablaba Carmen de una de las cosas que se va a financiar es la aplicación variable en base a los mapas o en base a la variabilidad dentro de la parcela. Bueno, pues en el proyecto Óptima hemos desarrollado, y hablo de nosotros en nuestro caso desde la Politécnica de Cataluña, un equipo de aplicación variable, un equipo inteligente, un Smart Sprayer, de nuevo una palabreja de aquellas del inicio, pero que hemos conseguido ahorros importantes y están demostrados. De hecho, ese equipo ha llevado toda esta campaña trabajando en Épila, en Zaragoza, con los fruticultores de Épila, con resultados interesantes. Es decir, la investigación, estamos ya desarrollando cosas que están al alcance del usuario y que son reales. ¿Y dónde encontrar toda esa información? Porque esa es la clave, ¿no? Uno ahora, ojalá hubiera aquí asistentes a esta charla que dijeran, pues tengo una idea y yo voy a intentar hacer este proyecto, pero necesito un equipo que sea capaz de medir la altura del árbol, o mil cosas. ¿Dónde podemos encontrar lo que ya tenemos disponible? Pues me presento este proyecto europeo que acaba de terminar, el que os decía que he tenido el honor de coordinar. Es un proyecto, el proyecto Innoseta, que hemos desarrollado una plataforma que está a disposición de todos los usuarios, donde no digo que todas, pero sí que la gran mayoría de desarrollos industriales de material formativo, de proyectos y de otros elementos útiles para el agricultor, para el técnico y para la administración, evidentemente, están disponibles. Hay más de 1000 entradas en 8 idiomas distintos para que si alguien tiene alguna idea de hacer alguna cosa, eso sí, en este caso ligado con protección de cultivos, pues tenga acceso directo. Ahí simplemente ya es la última diapositiva o penúltima. Fijaros que lo presentamos el otro día en Bruselas. De estas más de 1000 entradas uno puede encontrar casi 400 soluciones industriales, desde el último desarrollo en boquillas hasta el último software para aplicación variable, artículos técnicos, material formativo. Y en la parte esa de la derecha donde están las letras, estos son números recientes de qué es lo que el usuario más aprecia o más ha visitado en esta plataforma. Evidentemente soluciones industriales, que ahí están todos los desarrollos de las empresas, que es un material público evidentemente, pero está agrupado ahí, está clasificado y uno puede buscarlo por palabras clave, y el material de formación. Un ejemplo, un señor que quiere hacer una aplicación, una calibración de un equipo de aplicación, pues tiene 40.000 tutoriales en YouTube, material formativo, etcétera, etcétera. Os invito a que entréis en esa plataforma y a que saquéis partido de lo que, entre otras cosas, la Unión Europea invierte con dineros públicos para financiar estos proyectos. Y la última, prometido,
¿cuáles son? Iba a poner conclusiones, pero no son conclusiones. Para mí son más deseos, ¿no?, que conclusiones. Y todo esto que estamos haciendo aquí entre todos, que sería ideal poder mejorar ese grado de adopción de las nuevas tecnologías en el sector agrario, porque tenemos esa tecnología disponible, pero creo que falta mucho todavía y, entre otras cosas, aquí estamos para presentar esta ayuda económica para dar ese empujoncito. Vamos a ver si somos capaces de incrementar el nivel formativo de los usuarios finales. En general, en Europa hay muchas desigualdades en el nivel formativo, pero sobre todo necesitamos incrementarlo. Vamos a acercar estos desarrollos a las pequeñas y medianas explotaciones. No hace falta tener 500 hectáreas para hacer agricultura de precisión. Cualquier viticultor pequeño o mediano o cualquier productor de fruta puede hacerlo también. Esto, entre otras cosas, va a ayudar a garantizar ese relevo generacional. Ahora todos tenemos un teléfono inteligente y en esto cabe todo. Y esto sí o sí va a atraer a los jóvenes al sector cuando vean que las tecnologías también se usan en el campo, ¿no? Y finalmente vamos a garantizar esa economía sostenible de las explotaciones agrarias. Me decía hace poco un agricultor en Andalucía, en Almería, cuando estuvimos con el proyecto Innoset, estoy muy de acuerdo con todo esto. Yo invertiría en tecnología, pero vengo de vender los tomates a 80 céntimos. Eso no se soluciona desde el punto de vista técnico, pero sí que es importante. No sé la hora que estamos. Pero bueno, muchas gracias, Emilio. Nada, te has pasado 3 minutitos, pero vamos bien de tiempo. Muy interesante y yo creo que muy esclarecedor, aunque con la cantidad de preguntas que nos están pasando, ya llevamos más de una docena acumuladas. Yo creo que tendremos tiempo luego para esclarecer después de la presentación de Ignacio. La gente está muy satisfecha con la presentación que estáis haciendo y todo el mundo tiene bastantes dudas, pero si os parece, las vamos a dejar para el final y ahora, por favor, Ignacio, coméntanos un poquito los niveles de las tecnologías que hay en la agricultura de precisión y en la digitalización. Cuando quieras, Ignacio. A ver. Ahí va. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a FIMA, por supuesto, por la oportunidad de poder participar en este evento para dar voz y para explicar a todos los que se han podido conectar y los que se podrán conectar después, a tener la información después, para poder tener la mayor información posible sobre este plan ambicioso de subvenciones para mejorar la adopción de tecnologías de precisión, de agricultura de precisión en nuestro país. La verdad es que te dejen al final de un evento de este tipo, cuando tienes las ideas muy claras de lo que vas a hablar y empiezas a escuchar cosas que no te cuadran del todo, la verdad es que ahora mismo estoy un poco confundido porque no sé si empezar a hacer comentarios sobre lo que he estado escuchando hace un momento o explicar lo que iba a explicar. Voy a intentar combinar las dos cosas porque ahora mismo creo que se han dicho ciertas cosas que son muy arriesgadas de comunicar. No estoy totalmente de acuerdo con las explicaciones que se han dado y voy a intentar dar lo que desde el SEMAT se ha estado trabajando con la Subdirección de Medios de Producción durante todo este año para intentar explicar qué es lo que son los niveles de tecnología y qué es lo que busca este plan de ayudas. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que llevamos muchos años trabajando en la agricultura de precisión en maquinaria agrícola, desde el punto de vista de la oferta, desde la demanda se conoce, se habla, pero es muy difícil de adoptar. Lo que estamos viendo es que se está hablando en los últimos años de estrategias de digitalización y no se hace más que hablar y hablar prácticamente de teoría o de tecnología o de oferta, pero no de la implementación o la adopción real de esas tecnologías. Y lo que estamos viendo, y yo particularmente suelo repetir mucho en las explicaciones que dais sobre este plan de ayudas, es que la brecha que existe entre la demanda y la oferta cada vez es más grande y asusta, de hecho. Lo que se llega a escuchar en distintos foros y conferencias de que parece que la agricultura es ya lo más tecnológico y robotizado y con la inteligencia artificial, y desde luego no es así. Ojalá fuera así, pero si nos vamos a los datos reales de cómo está la renta, de las necesidades de inversión que tienen las explotaciones, de cómo está el mercado, de cuál es el parque de maquinaria, de cuál es la tasa de renovación de equipos, entonces cuando vemos cuál es la realidad, qué es lo que podría hacer el agricultor y qué es lo que no puede hacer, escuchamos otro tipo de conferencias o de charlas y la verdad es que asusta un poco
el nivel de desconexión que existe con la realidad. Con este plan de ayudas, la Subdirección de Medios de Producción, a la que quiero agradecer en nombre de ANSEMAT todo el apoyo que hemos tenido desde el principio para sacar este plan de ayudas e incluso incrementar el presupuesto, porque le subieron unos cuantos millones en unos meses para poder empezar a trabajar en lo que es la adopción de estas tecnologías. Y desde luego, más o menos, a ver, criticar un poco el poco apoyo que ha habido de todo el dinero que ha llegado del plan de recuperación y el poco dinero que se ha destinado al Ministerio de Agricultura y al impulso de la agricultura, porque desde luego que tengamos un sector que cada vez crece más en exportaciones y cada vez va siendo más tecnológico y va mejorando, no quita que se le apoye muchísimo más para no perder ese impulso que tiene y darle más fuelle a largo plazo. La cuestión está en que estamos en una situación en la que la agricultura debería estar más tecnificada y no lo está, pero no solamente en España, ¿vale? O sea, esto está ocurriendo en todas partes del mundo y voy a empezar mi parte de la explicación de lo que hay, de lo que son las entrañas de este plan, esta línea 4 de agricultura de precisión, con un poquito de historia. Como decía al principio, la agricultura de precisión en la maquinaria lleva ya varias décadas. Yo siempre os digo que cuando yo estaba estudiando ya me enseñaban los profesores los mapas de cultivo y demás, y con todos los sensores, etcétera, etcétera. De hecho, cuando se empezó a hablar de digitalización y se empezó a hablar de agricultura de precisión o agricultura 4.0, en el sector de la maquinaria echamos la vista atrás y empezamos a decir, bueno, pues cuáles eran los niveles anteriores que teníamos de tecnología. No los voy a leer aquí, los tenéis en la presentación que también se enviará desde FIMA a todos los asistentes. Pero lo que dijimos, bueno, si nosotros ya llevamos muchos años trabajando, o sea, que estamos escuchando que se habla aquí de digitalización y demás y que llegan nuevos sectores a meterse en la agricultura. Y decimos, esto ya lo sabemos, es que llevamos años trabajando en ello. Y el problema que tenemos es que no existe esa implementación. La oferta existe, lo que no existe es la demanda, pero no por no interés, sino porque hay ciertos obstáculos que impiden esa adopción. Miramos hacia atrás y miramos hacia el futuro, pero la cuestión es que llevamos años trabajando en lo que es la agricultura de precisión. Empezamos hace ya más de 3 décadas, con sensores de guiado, con registros de datos, con máquinas que reaccionaban. No solamente, tenemos que tener en cuenta también, no solamente en lo que es la reacción inmediata, sino la reacción entre cosechas, el hacer mapas de cultivo para que la siguiente cosecha o la siguiente rotación del cultivo se pudiera aprender de lo que había ocurrido en la explotación en el año anterior, en la campaña anterior y poder reaccionar. Empezamos a diferenciar entre lo que son la maquinaria de cultivos extensivos con la maquinaria de cultivos especiales o de alto valor que estamos hablando ahora, en la que las tecnologías de agricultura de precisión son diferentes, en el que la trazabilidad del producto es también diferente, pero la cuestión es que ya llevamos años hablando de esto y tendremos que seguir hablando en los próximos años. Esta historia, que yo la resumíamos aquí, empezando, digamos, en 1990, más que nada porque empezó en esa época, se empezó a hablar del protocolo de comunicación ISO-BUS y se empezó a hablar de la comunicación entre máquinas, ya no de los sensores que tenía cada máquina, sino de que las máquinas empezaban a comunicarse entre ellas. Y han sido muchos años de reuniones entre los expertos para sacar un protocolo de comunicación y conseguir que las máquinas se comunicaran. Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo la maquinaria agrícola es el enlace directo entre lo que es el suelo, lo que es la explotación y lo que son el resto de insumos, y que estas máquinas se tenían que comunicar. Y que hemos conseguido hace bien poco que ciertas empresas se conectaran en portales y se pudieran intercambiar información, que tampoco es que es una cosa que sea ahora mismo de futuro, o que ya existía hace tiempo, es que hemos conseguido hacerlo ahora. Y estamos hablando de grandes multinacionales con muchos recursos y para un tipo concreto de maquinaria. Y tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas más empresas, muchísimas más tipos de máquinas y muchísimos más tipos de explotaciones en las que tenemos que trabajar. Son más de 30 años trabajando en lo que es la implementación de estas tecnologías y nos encontramos con un problema, ¿vale? Lo primero es que ahora de repente empezamos a hablar de digitalización. Nosotros estamos en lo que tenemos aquí en la parte de abajo, todo lo que hemos estado trabajando, al fin y al cabo, es la comunicación entre nuestras máquinas, y al mismo tiempo en estos últimos años se han empezado a desarrollar otros entornos de agricultura de precisión o digitales, en las que hay portales de datos, hay empresas de servicio, distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos tenemos que conectar. Aquí es donde nosotros decimos, bueno, pasamos de la agricultura de precisión, que llevamos años trabajando, a lo que es la digitalización, que sería esa conexión de datos.
la gestión de información, el intercambio de información, no solamente dentro del sector de la maquinaria, sino con el resto de sectores tecnológicos que se están introduciendo en la agricultura. Y el doctor Emilio Gil comentaba los resultados de los comentarios que hacían los agricultores en el proyecto que ha estado trabajando en Europa, pero nosotros, al trabajar con otras asociaciones a nivel mundial, vemos que los únicos que hasta este momento han sido capaces de hacer un estudio real en campo, digo sector de la maquinaria puro y duro, ¿vale? Han sido en Estados Unidos y Canadá, la asociación que lleva varios años trabajando y ha dado unos primeros datos de lo que es el nivel de adopción de tecnologías y los beneficios que tiene para la agricultura. Y lo que está claro es que viendo estos datos, que los tenéis aquí en la presentación y que veréis posteriormente, ni los niveles de adopción son los que se podría esperar que eran, ni los resultados de los beneficios de la agricultura de precisión pueden llegar incluso a plantearse como los que están los políticos a nivel europeo exigiendo a los agricultores en Europa. Es decir, incluso con las nuevas tecnologías o con las tecnologías más avanzadas que se pueden implementar en todas las máquinas en una explotación, no se consiguen los porcentajes que se dan en reuniones alrededor de una mesa de trabajo y se dan unas cifras de lo que el agricultor tiene que conseguir. Es que ni se plantea cómo lo va a conseguir, pero se dan unos porcentajes que de aquí a tantos años hay que reducir o hay que mejorar la optimización de los recursos de esta forma o mejorar las emisiones, etcétera, etcétera. Se dan cifras y cuando te llegas al campo y de forma empírica ves con las últimas tecnologías qué es lo que puedes conseguir, te das cuenta que ni actualmente ni incluso a una adopción futura más amplia se pueden llegar a conseguir los porcentajes que están pidiendo aquí a nivel político. Y encima tenemos el problema de que estamos en una trampa de renta, no solamente en España, sino a nivel mundial, que impide la adopción de estas tecnologías. Es que estamos hablando de tener que invertir en muchas tecnologías, en muchos tipos de máquinas. Y de verdad, si consideramos que la renta agraria está dando lo suficiente como para que los agricultores puedan invertir en todas las tecnologías que se está hablando en estos foros y en estos congresos que yo os decía, pues yo creo que es un poquito difícil de verlo claro, ¿vale? Así que ya os digo, todo esto es un poquito de historia para entrar de lleno en lo que hablamos del plan del PRTR, de lo que la Subdirección de Medios de Producción ha conseguido, que es darnos 79 millones en 3 años para intentar empezar con este primer paso a adoptar las tecnologías y que desde luego hemos trabajado desde el principio y ya os digo, yo hablo en nombre de ASEMAT y le agradezco infinitamente el trabajo que han hecho todo el personal de las empresas asociadas a ASEMAT que han estado trabajando desinteresadamente, dando información sobre todo lo que ellos conocen de tecnologías sin nombres, sin referencias. No se habla de tecnologías que tengan códigos de modelos, que sean comercializables. Ha sido una discusión puramente teórica y técnica de lo que existe como oferta tecnológica y con eso pudimos empezar a trabajar a marchas forzadas y rápidamente para en 3 o 4 meses poder presentar a los académicos que ha comentado Emilio Gil, presentarles cuál era la propuesta tecnológica que desde la asociación se presentaba para poder empezar a trabajar, porque obviamente el decir vamos a impulsar la agricultura de precisión con unas ayudas, eso requiere muchísimo trabajo de análisis de cuál es la situación actual. ¿Cuál es la situación actual que tenemos? Pues había que empezar a trabajar bueno, ¿cómo lo podemos enfocar? ¿Cómo podemos trabajar con todos los tipos de explotaciones y con todos los tipos de tecnologías que existen? ¿Vale? Porque lo que teníamos que hacer era un plan de ayudas de máximos, es decir, hasta dónde podemos alcanzar y luego ya ir acotando y darnos un bofetón de realidad y ver hasta dónde podíamos empezar a trabajar. Así que con esta gráfica que suelo representar yo siempre, aquí os presento, es rara, pero desde luego es sencilla de entender. Al fin y al cabo tenemos en el eje de abscisas la dimensión económica de la explotación, cuál es el nivel de recursos que tiene una explotación, desde pequeñas hasta grandes, y al mismo tiempo la oferta en el eje de ordenadas, el nivel tecnológico de las empresas. Es decir, podemos tener estas barras rojas que son dónde se sitúa cada empresa tecnológica y cuál es el rango o cuál es la demanda que pueda tener, ¿vale? Porque cada empresa va a tener un tipo de explotación diferente, no todas están o no todas las tecnologías se aplican a todos los tipos de explotaciones, y luego tenemos una nube que representamos aquí con circulitos de distintas explotaciones agrícolas que están en distintos niveles de renta y en distintos niveles de
de adopción de tecnologías. Esto obviamente no se sabe si es así, o si va por escalones, o si es una línea, o es una escala logarítmica, no se sabe cómo es. La cuestión es que habría que hacer primero un análisis de cuál es la situación real de las explotaciones agrícolas y luego ver cómo se pueden implementar estas tecnologías y cómo se puede ayudar a las distintas explotaciones, ¿no? La cuestión es que esta es la situación de lo que es la realidad, de dónde está la oferta y dónde está la demanda. Si nos vamos otra vez a lo que estábamos hablando al principio, de lo que es agricultura de precisión y digitalización, podemos pensar en capas, ¿vale? Que es lo que aparece ahora en esta línea 4, lo que se habla en el Real Decreto, de cómo empezamos a trabajar con estos sensores, procesadores y controles que guiaban, registraban y reaccionaban, ¿vale? Cómo hemos ido aunando todos estos sensores en unas solas tecnologías, cómo hemos pasado a los mapas, cómo hemos pasado a la comunicación, a la conectividad, y pasaremos a la trazabilidad, a la inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera. La cuestión es que lo que he resumido al principio como historia, lo podemos hacer como capas en las que la agricultura de precisión va creciendo y en la última capa donde se hace la digitalización, que es la conexión entre lo que es la maquinaria agrícola y el resto de tecnologías. Si juntamos esto, que es el resumen de lo que es la oferta tecnológica de agricultura de precisión, con la realidad del mercado, nos encontramos con esto, al juntar las dos gráficas y el decir dónde está en las tecnologías, desde las más bajas hasta las más altas, y dónde están las empresas y dónde están las explotaciones. Entonces, es decir, bueno, pues ahora ya que tenemos las dos juntas, podemos ver que en la demanda tenemos no solamente las máquinas en uso, sino las inversiones que se puedan hacer, es decir, tenemos explotaciones y tenemos agricultores que pueden tener máquinas que pueden adaptar con componentes y hacerlas más tecnológicas, o podemos tener explotaciones o agricultores que quieran invertir en nuevos equipos. Ahí tenemos toda la oferta ya, ¿vale? Cuando yo decía lo del plan de ayudas de máximos, era el considerarlo todo, no solamente es ayudas a la inversión en máquinas nuevas, es el de cómo se puede adaptar las máquinas que ya están en uso. Y al mismo tiempo, estos componentes que ayudan a actualizar las máquinas en uso, pues en la oferta también se incluyen, no solamente empresas de maquinaria, sino empresas de componentes y sistemas, o podemos hablar en algún momento también de drones, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando tenemos todas las tecnologías, tenemos una caja de puzzle llena de piezas en las que hay que ordenarlas, hay que juntarlas y a partir de ese momento ver cómo se puede hacer la estrategia de digitalización, que no es hablar por hablar, es analizar la situación real y ver dónde estamos y dónde queremos ir. Y cuando seamos capaces de ver esa situación a nivel macro, podremos dar los consejos y las recomendaciones claras a los agricultores y a las distintas explotaciones de cómo mejorar y cómo adoptar estas tecnologías. Ya os digo, la oferta existe, lo que falta es acercar la oferta y la demanda, esa brecha, hacerla cada vez más pequeña y conseguir la adopción real de estas tecnologías. Una vez que tenemos estas ideas en la cabeza y decimos, bueno, vamos a empezar a ordenar todas las tecnologías que hay en todos los tipos de máquinas, ya os decía, no solamente de cultivos extensivos, sino también de cultivos de alto valor, y ver cómo se pueden ordenar, porque cada empresa, cada tipo de máquina lo llama de una forma diferente. O sea, el ordenar estas tecnologías supuso muchas horas de trabajo y muchas reuniones. Entonces, cuando ya conseguimos tener ese orden de tecnologías, empezamos a decir, bueno, ¿y qué condicionantes podemos tener? Porque claro, una cosa es ver cuál es la oferta real y cómo podemos adaptar un plan de ayudas para que de verdad sea efectivo en la adopción de estas tecnologías. Y decimos, bueno, lo primero es que tenemos que tener una certificación del fabricante. Es decir, tiene que haber unas fichas en las que el fabricante sea capaz de decir por estos niveles de tecnología, expresar y decir, bueno, pues la máquina que yo comercializo tiene estos niveles y tiene estas tecnologías para cada nivel. Y yo te certifico que sí que las tiene, ¿vale? Que tenemos que incluir el asesoramiento, que obviamente los fabricantes y los distribuidores se tienen que implicar también, y eso ha aparecido en los planes de formación en el Real Decreto, para poder explicar, no solamente con asesores externos, cooperativas o universidades, centros tecnológicos, pero también los fabricantes y distribuidores, que son los que han hecho o han fabricado y han ideado estas tecnologías, que también sean ellos los que sean encargados de la puesta en marcha de esas tecnologías y explicar cuáles son las ventajas de estos elementos tecnológicos. Que luego, obviamente, el mejor ejemplo que se puede dar para mejorar la adopción
de la tecnología es divulgar, el que no solamente nosotros como oferta demos esa información, sino que los propios agricultores que están utilizando las tecnologías y que ven los beneficios sean los que comuniquen a otros agricultores cuáles son esas ventajas. Y de ahí también viene bien el que en el Real Decreto aparezcan estas jornadas demostrativas. Y al mismo tiempo también decir, bueno, es que hay medidas políticas, es lo que hablaba cuando hemos visto estos resultados en Estados Unidos de la adopción de la agricultura de precisión. Decimos, aquí tenemos, en la Unión Europea tenemos un nivel enorme de requisitos legales que hay que cumplir y estrategias políticas que hay que cumplir y que cambian y que no sabemos hacia dónde va cada una, que se dan para 5 años, para 10 años y que pueden estar cambiando y que se adoptan de forma diferente en cada país y que luego a lo mejor no se pueden llegar a cumplir, etc. La cuestión es que tenemos que ver la tecnología que tenemos, cómo adaptarla a las políticas que hay actualmente. También Emilio Gil comentaba los 2 grandes marcos legislativos que tenemos ahora mismo, pero nosotros decimos, bueno, directamente la que está más clara con fichas elaboradas en España eran los ecosquemas y sabíamos que había tecnologías de agricultura de precisión que se estaban ya, digamos que promocionando dentro de estas fichas. Así que también las consideramos y les dimos un valor. Y luego llegaba el último punto, de decir, bueno, la máquina que se quiera comercializar o la tecnología que se quiera promocionar será compatible con la que ya tiene el agricultor en su explotación. Hará falta hacer una certificación externa, es decir, bueno, ¿y cómo hacemos que para decir si una tecnología puede ser subvencionable o no? Que yo no sé tampoco, yo no estoy totalmente de acuerdo con la aproximación es muy buena, pero no llego a estar totalmente de acuerdo con lo que está explicado de cuál sí, cuál no en los proyectos de inversión, porque hay mucho detrás que explicar. Y entonces la cuestión es decir, bueno, ¿la máquina necesita tener un protocolo de comunicación normalizado o no? Porque sabemos que el ISOBUS lleva muchos años trabajándose y promocionándose, pero hay otros tipos de tecnologías que ya se están utilizando, se están implementando en la maquinaria y que no tiene por qué haber una comunicación entre las máquinas, que puede ser una comunicación directamente con la nube o con servidores. Eso se va a utilizar, eso se va a pedir, ¿cómo se va a certificar? Es complicado. Pero una vez que empezamos a darle vueltas a ver si era posible hacer esa certificación, nos dimos cuenta que la idea que teníamos y el catálogo de tecnología que estábamos planteando estaba más o menos de acuerdo con lo que se estaba haciendo en ISOBUS en lo que era la certificación entre máquinas. Estos niveles que yo os decía de tecnologías, que ya había comentado anteriormente, eran al principio, o sea, tenemos la parte desde el nivel 0, que eran componentes, que pueden estar aislados o pueden estar, o sea, de manera transversal o de manera vertical, y decir, estos componentes se pueden adaptar a máquinas que ya están en uso o tener las máquinas nuevas y decir, bueno, pues tenemos el nivel 1, tenemos el nivel 2, nivel 1 trabajo variable, mapeo, comunicación, conectividad. El ver si estos niveles se van acumulando o se pueden hacer de manera independiente y particular. La cuestión es que teníamos que decir, ¿cómo clasificamos las tecnologías? Pues con estos niveles. ¿Qué máquinas tenemos? Pues todas las que te puedas imaginar, las que podáis imaginar y más. Y no solamente eso, los requisitos de medio ambiente, de emisiones que tienen las políticas europeas, pensar en máquinas portátiles que también se están utilizando en cultivos de alto valor, máquinas autopropulsadas, los tractores, todos los tipos de máquinas y agrupar incluso máquinas específicas con lo del tema de los ecosquemas. Y de ahí surge el coger y decir, bueno, pues vamos a coger que cada empresa vaya dando sus máquinas y vaya rellenando una ficha diciendo qué tecnologías existen para cada nivel por tipo de máquina. Y una vez que tenemos eso, tenemos todo el mapa de la oferta tecnológica que existe ahora mismo, digamos a nivel mundial, pero que obviamente que todas esas tecnologías existen en España. Esto es un trabajo enorme y la cuestión está en que hay que implementar unas ayudas que sean sencillas. Porque claro, la cuestión es decir, bueno, pues tenemos muchas máquinas, tenemos muchas tecnologías, pero es que el plan de ayudas tiene que salir ya y tenemos que hacerlo de una forma que sea rápida y que sea efectiva. Lo que os decía, al fin y al cabo el plan de ayudas tenía unos máximos y al final se queda en una concreción de unos proyectos de inversión, en unos requisitos para un tipo de explotaciones, para un tipo de solicitantes, y lo que se busca al fin y al cabo es que tengan la mayor
digamos, la mayor extensión en lo que es la aplicación, el buscar con estas cooperativas, con estas empresas de servicios, con ese uso en común de las máquinas que se vayan a utilizar en esos proyectos de inversión, cuanta más hectáreas lleguen estas tecnologías, mejor. Y nos quedamos así. La idea inicial hubiese sido que las ayudas se hubiesen podido dar a lo que era la tecnología pura y dura, pero eso era ahora mismo con la rapidez que había que sacarlo y con la necesidad de que lo implementaran las distintas comunidades autónomas, era una labor prácticamente imposible. Tenemos un primer año de implementación, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver cómo en los próximos años se va trabajando. Conclusión, puede haber muchas preguntas y puede haber muchas dudas y puede haber muchas sugerencias, pero que tengamos en cuenta que esto acaba de empezar y que no tiene por qué ser así a futuro. La cuestión es que había que empezar en algún momento y hemos tenido que empezar de esta forma. Y lo que os decía, estas fichas, tal y como están elaboradas, al fin y al cabo tienen mucho que ver con lo que aparecen en la compatibilidad y la certificación que existe con ISOBUS, ¿vale? El de que hay distintos componentes, distintos elementos de conexión en distintos tipos de máquinas, y eso es lo que se ha buscado, el que las máquinas tengan estas herramientas tecnológicas y que se puedan comunicar y que puedan ser compatibles las unas con las otras. Veremos a futuro cómo mejorarlo, pero de momento el trabajo está hecho de esta forma. Y ya para concluir, porque ya os digo, esto simplemente era para explicaros cuáles son las tripas de los niveles tecnológicos y el trabajo que ha hecho las empresas de ANSEMAT y ANSEMAT en este plan de ayudas, pero que tenemos muchos temas todavía que tratar. Que lo primero que tenemos que darnos cuenta, y es el mensaje con el que he empezado, por favor, es que la estrategia de digitalización del Ministerio y el PRTR son enfoques diferentes de lo que es la adopción de tecnologías en la agricultura y que desde mi punto de vista, lo digo claramente, es mucho más claro y mucho más real y pragmático lo que es el PRTR tal como está establecido desde la Subdirección de Medios de Producción, porque tiene mucho más la consideración de lo que es la realidad de la agricultura y que ha estado consensuado y validado por académicos y por más personas que han dicho esto es una aproximación, un enfoque neutral y que consideran que puede ser de verdad útil para empezar a trabajar en la adopción de tecnologías. Lo que decía, que desde ANSEMAT lo que se ha hecho es buscar la propuesta de máximos que abarcara todas las tecnologías, ya fueran desde la máquina más grande, la máquina más pequeña, distintos tipos de cultivos, distintos tipos de componentes, distintos tipos de tecnologías diferentes que pueda haber, que todos tienen su sitio, todos tienen su importancia en lo que es la mejora de la productividad y la rentabilidad de las explotaciones. Una cosa importantísima este año que le he querido incluir aquí para que quede claro es que se deben considerar restricciones que afectan a la oferta actualmente, los plazos de entrega que se tienen, sobre todo de cara a las comunidades autónomas. Se ha publicado en noviembre el Real Decreto, para las comunidades autónomas tienen 6 meses para sacar las convocatorias y cada comunidad autónoma lo puede hacer como, en principio, con unas bases claras, pero sí que tienen un nivel de flexibilidad que pueden cambiar ciertas cosas y nosotros desde ANSEMAT estaremos trabajando con las distintas comunidades autónomas para decirles cuáles son los problemas que se están enfrentando las empresas actualmente con la falta precisamente de los elementos tecnológicos para poder fabricar las máquinas. Con todo lo que sale de digitalización, pues precisamente es el peor año para ofrecer esas tecnologías y que puede haber retrasos en las entregas y que se tienen que considerar, ¿vale? Para que el agricultor sí que pueda implementarlo o pueda pedir las ayudas para los equipos y que esos equipos lleguen, que es absolutamente necesaria la coordinación entre las comunidades autónomas para conseguir indicadores armonizados, porque está claro que lo que necesitamos y lo que España necesita, el Ministerio necesita, es que estas ayudas tengan beneficios claros en la agricultura y para ello los proyectos de inversión tienen que estar orientados a obtener una información clara de cuál es el nivel o cuál es la mejora de rentabilidad o cuál es la mejora medioambiental o cuánto se reducen las emisiones o cuánto se optimiza la distribución de fertilizantes, de semillas, de pesticidas, etcétera, etcétera, pero que para conseguir esos indicadores y que se pueda dar un valor único es necesaria la coordinación entre todas las comunidades autónomas. Y ya para terminar, es decir claramente que la agricultura de precisión es una herramienta, no es desde mi punto de vista particularmente, no es una buena práctica, o sea, no es una práctica agrícola, es una herramienta que se utiliza en distintas prácticas agrícolas y que facilita el cumplimiento limitado, como os decía, porque ahora mismo se pueden hacer maravillas
pero tenemos un límite de cuáles son los porcentajes o cuál es el efecto real de la utilización de estas tecnologías para el cumplimiento de los requisitos políticos medioambientales, porque tenemos que tener en cuenta también que siempre que se habla de sostenibilidad de la agricultura, se pone la palabra o el adjetivo sostenible, pero luego solo se habla de medio ambiente, no se tienen en cuenta las otras 3 patas de la sostenibilidad, que es la parte social y que es la parte económica, y que desde luego se tiene que defender a capa y espada a los agricultores, y para ello se tiene que se tiene que buscar la forma de ayudarles a cumplir estos requisitos medioambientales, pero ayudándoles con la parte económica, porque lo que está claro es que los agricultores no pueden hacer milagros, la situación está como está, y como empezaba al principio con el tema de la trampa de la renta agraria, por mucho que se quiera pedir a un agricultor, si el agricultor no tiene capacidad de aumentar su renta disponible para invertir, difícilmente podrá cumplir todos los requisitos que se están pidiendo desde Europa. Así que, ya os digo, el reto es enorme, el trabajo ha sido ingente, tenemos mucho trabajo todavía por delante para analizar la adopción o lo que son la implementación de esta primera convocatoria de ayudas el año que viene, en 2022, y que tendremos que contar con todos vosotros para seguir mejorando y conseguir que la adopción de estas tecnologías de agricultura de precisión pues sea un hecho a medio o largo plazo, porque de momento ya os digo que de primeras es siempre un pequeño paso, ¿vale? Y muchísimas gracias por vuestra atención y ya, por mi parte, ya estoy. Pues muchas gracias, Ignacio. Muy interesante, muy claro. Se nota que entendéis todos mucho del tema y seguro que habéis esclarecido varias dudas de nuestros oyentes a lo largo de la presentación. Volviendo a todos, si os parece, podemos ir abriendo Emilio, Ignacio y Carmen las preguntas, porque hay preguntas para todos vosotros. De hecho, si os parece, vamos un poquito de atrás adelante. Para Ignacio, ¿habéis considerado desde ANSEMAT los elementos tecnológicos y equipos digitales que nos ofrecen los drones para estos tipos de ayudas? La primera pregunta que nos han lanzado dirigida hacia ti, Ignacio. Pues era uno de los comentarios que precisamente había leído la pregunta, por eso lo había comentado, porque cuando yo decía lo del plan o la oferta tecnológica de Máximos y lo que os decía de la caja del puzzle con distintas piezas, siempre hemos considerado que la maquinaria es esencial, pero hay otras tecnologías que han ido apareciendo y que ayudan al agricultor a conocer su explotación. Y está claro, yo a veces al principio decía hacía un símil que decía que había como si tuvieras un mapa de tu explotación en la que los píxeles fueran muy grandes y según vas mejorando la tecnología y vas teniendo más máquinas conectadas y más información y más sensores a pie de campo, puedes conseguir que el píxel sea más pequeño y tener una mayor información. Pero el conseguir tener ese nivel de tecnología, que en la gráfica sería estar arriba de renta y arriba de tecnología, para llegar hasta allí no se puede ir de golpe de un lado a otro. Entonces, el utilizar estas herramientas como existen los drones, como se han estado hablando desde hace años, tener esas herramientas que te ayuden a ir poco a poco avanzando y mejorando en tecnología y aumentando en renta es esencial. Entonces, la cuestión está en si están contempladas dentro de la convocatoria del plan de ayudas o no, porque había que empezar por un tipo de máquinas en concreto y luego ir avanzando. Entonces, puede que estén, puede que no, puede que se consideren, creo que no estoy totalmente de acuerdo, Carmen lo podrá confirmar. No sé si en esta primera convocatoria están, pero que en mente sí que están considerados. Muchas gracias, Ignacio. Voy a ir lanzando las distintas preguntas. Tenemos unas cuantas que nos han ido llegando y espero que nos dé tiempo a contestar la gran mayoría para todos los asistentes que están con nosotros. Aquellas preguntas que no puedan ser respondidas por falta de tiempo, si es necesario, pasaremos las preguntas a los panelistas para que nos puedan pasar las respuestas por escrito y haceroslas llegar. Carmen, nos han hecho varias preguntas relacionadas con el papel de las comunidades autónomas y cuál ha sido el papel que han tenido hasta ahora, qué plazos tienen, qué margen tienen y si habrá que esperar a las convocatorias para saber qué tecnologías son elegibles, a las convocatorias de las propias comunidades autónomas y a un redondeo, porque
han sido varias preguntas las que van en la misma línea y cómo es el reparto que va a haber entre las distintas comunidades autónomas, si habrá una cuota fija o si en el caso de que estas cuotas, ayudas para las comunidades autónomas no se aprovechen, si se podrían repartir los fondos entre el resto de las comunidades. Vale, pues a ver, las comunidades autónomas han tenido un papel fundamental porque han participado en los grupos de trabajo y han estado informadas de todo el avance del Real Decreto, y ahora ellas son las que tienen que publicar las convocatorias y tienen esos 6 meses desde la publicación del Real Decreto. Luego, cómo se han distribuido los fondos también está en el Real Decreto recogido en un anexo. O sea, distintos criterios para cada medida. Por ejemplo, en esta de agricultura de precisión, pues se han cogido los datos de inscripción en el ROMA y de inversión en distintas tecnologías, y ya la distribución de fondos del primer año sí que está recogida en el Real Decreto. Y luego, los años, bueno, la distribución del año posterior, de los 2 años posteriores, será en función del grado de ejecución de esos fondos, lo que se haya ido comprometiendo. Entonces, las comunidades autónomas tienen al año de haber publicado el Real Decreto que haber ejecutado haber comprometido el 60% del presupuesto de cada programa de actuación. Y a los 18 meses al menos el 80% del presupuesto total. Entonces, esto va a hacer que con el mecanismo que hay de ejecución de fondos y la información que va a haber que irla trasladando al Ministerio, que puedan variar estos porcentajes por cada medida. Yo creo que es eso un poco. O sea, la distribución primera ya está. Los años posteriores será en función de del éxito que vaya teniendo cada medida, y los plazos también los que marca el Real Decreto. Muy bien. Pues... No, me falta el listado de maquinaria, que actualmente está el anexo 3 en el Real Decreto, que es el que tienen que usar como base las comunidades autónomas. O sea, se espera que no varíe respecto a ese anexo 3. Por lo tanto, cualquier interesado ya puede ir consultando el Real Decreto y viendo qué tecnologías se han contemplado y cuáles no. Muchas gracias, Carmen. Emilio, hay varios oyentes, varios asistentes a la jornada, que se están preocupando o preguntando cuál es la capacidad que va a tener un pequeño agricultor de acceder a este tipo de ayudas, cómo habría que hacerlo y si van a estar, digamos, en detrimento de los grandes de latifundio o grandes superficies con gran capacidad de compra de cara a la tecnología, ¿no? Es decir, ¿cómo podrá un pequeño agricultor conocer y acceder a las ayudas? Además, nos preguntan qué se considera un proyecto y tenemos varias consultas sobre quién lo podrá hacer, ¿no? Que luego iré detallando algunas si quedan en el aire. Vale. Bueno, que yo sepa, no hay ningún criterio publicado que penalice o favorezca el tamaño de la explotación. Por tanto, en igualdad, van a competir en igualdad de condiciones los pequeños con los grandes. Es evidente que los grandes, digamos, pues igual tienen más experiencia en la creación de proyectos, en las propuestas, etcétera, etcétera. Por eso yo lo que recomiendo, cualquier agricultor pequeño interesado, que contacte con su cooperativa, que contacte con su asesor, que contacte con sus vecinos. Ha comentado Carmen que las ayudas colectivas están primadas, pero no por ser pequeño, como decía antes, no tiene el mismo derecho. O sea que, sobre todo eso, preguntar. Y los que estamos aquí estamos también para ayudar en la medida de lo posible. Tienen nuestros contactos para ayudarles en lo que sea. Muchas gracias, Emilio. Ignacio, nos preguntan literalmente, ¿un apero con protocolo ISOBUS que no está reconocido por la EF puede acogerse a la ayuda? Dirigen la pregunta directamente a ti. No, es una de las primeras cosas que estuvimos analizando en el Ministerio. El de, vale, tenemos AEF, tenemos el ISOBUS, pero ¿qué pasa con el resto de tecnologías? ¿Cómo se certifican esas tecnologías? Y como decía, como estaba diciendo, es tan sumamente complejo hacer la clasificación de todas las máquinas que existen y todos los modelos, que lo único
que hemos pedido al Ministerio es que se pudiera hacer esa certificación del fabricante, en el que un fabricante firme y diga: esta máquina recoge estos niveles de tecnología, recoge estas tecnologías en concreto y certifica que es compatible con la máquina que el agricultor o el solicitante tenga en la explotación. Eso se tendrá que incluir en el proyecto de inversión y luego se tendrá que evaluar. Lo que está claro es que ahora mismo no existen requisitos de ningún tipo que diga: no, si está con Isobus sí, si no está con Isobus no, porque eso obviamente cierra la puerta. Para nosotros fue una herramienta para empezar a darle vueltas al problema que existía de la compatibilidad entre los equipos en uso y los nuevos, pero de ahí a que sea un requisito esencial, no. Lo que buscamos nosotros, o lo que le hemos propuesto al Ministerio, es que sea el fabricante, el concesionario, el distribuidor, lo que sea el que haga un escrito en el que explique la máquina y si se puede conectar o no se puede conectar, y si se puede comunicar o no, o cuáles son los beneficios que tiene el utilizar esa máquina con la que el agricultor o el solicitante ya tenga. Y luego ya cuando se analice el proyecto de inversión, pues se podrá ver si es verdad o no es verdad. Muy bien. Respecto a esto y al hilo de lo que estamos diciendo, bueno, para la certificación necesaria por parte de los fabricantes, lo hilan, uno de los oyentes lo estaba hilando de tal forma en respecto, y creo, Carmen, que va más enfocado a ti, pero cualquiera de los demás ponentes, si se siente aludido, por favor intervenga. En cuanto al informe emitido por un técnico cualificado, que se debe incluir en la memoria descriptiva para la solicitud de la ayuda, ¿qué se entiende por técnico cualificado? ¿Cuál es la condición indispensable para que sea considerado como técnico cualificado para emitir el informe? Pues se ha dejado una redacción abierta por si las comunidades autónomas quieren especificar qué consideran ellas en otras convocatorias que tengan, o técnico cualificado, pero nosotros cuando lo ponemos estamos pensando pues en un ingeniero técnico que sepa el funcionamiento de esas máquinas, que lo acredite, o una persona que se dedique a eso. Eso igual Ignacio también puede concretar un poco más. Sí, yo quería, Carmen, hacer el comentario porque es lo que hemos estado también discutiendo todos estos meses. Es el hecho de decir, todo el personal que trabaja en las comunidades autónomas es cualificado, todos son muy válidos para poder analizarlo, pero este tema es tan sumamente complejo. Cuando tienes casos concretos, porque en teoría más o menos puede ser sencillo, pero el que te llegue un caso concreto de una máquina, de referencias, de una tecnología, el que se lo encuentre, de verdad, va a necesitar mucha suerte para poder analizar. En algunos casos no será así, pero en otros va a tener que tener mucho trabajo para poder ver si es subvencionable, si no lo es, o cuántos puntos se le puede dar, o cómo se cuantifica, cómo se valora ese proyecto, sobre todo para compararlo con otros. Por eso también es una de las cosas que también hemos estado hablando con el Ministerio, de decir, tenemos que hablar con las comunidades autónomas de poner unas pautas, una pequeña ayuda, un documento de ayuda en el que los funcionarios o los expertos que vayan a trabajar en la evaluación de estos proyectos puedan tener algo a lo que acogerse o por lo menos consultar para decir, pues esto es así, esto no y demás. Yo digo que la palabra cualificado, todo el mundo es cualificado, pero esto es tan sumamente complejo que vamos, yo diría, mi consejo sería es ser muy pacientes con las personas que van a estar encargadas de evaluar estos proyectos, sobre todo en esta primera edición, Pero yo creo que la pregunta iba más dirigida al técnico cualificado que evalúa la compatibilidad de la maquinaria, y esa es más sencilla. Con una tecnología disponible en la explotación, pues ver si va a funcionar con la que vas a adquirir. O sea, si al final, si funciona, es que es compatible. O sea, realmente va a ser el uso el que lo va a determinar. Luego ya, quién se comprometa a eso, porque luego también, y respondo a alguna pregunta así que he leído, luego también todas estas ayudas van a estar sujetas a controles y va a haber que demostrar que realmente lo que se ha solicitado en la memoria se cumple y se ha cumplido. Entonces, sí, Carmen, totalmente de acuerdo, pero mira, una de las cosas que me ha gustado mucho de Emilio cuando ha puesto lo de no, sí, lo de decir, no me compro un GPS, me compro tal, me compro una tecnología que me va a ayudar a reducir un 15% esto. Vale. ¿Y eso cómo lo justificas? Porque eso puede estar, eso el fabricante se lo puede decir, ¿vale? Y un técnico cualificado puede decir si es compatible o no con la máquina que tiene para conseguir esa mejora porcentual. Pero luego eso, ¿cómo se de verdad se cumple? ¿Cómo se ve que se cumple o no?
Ignacio, por alusiones casi, como cualquier proyecto, cuando uno pide una solicitud, una ayuda a un proyecto, tienes unos objetivos y te marcas unas metas y unos hitos y que no sale, pues igual no sale. Y si el hombre en cuestión, su objetivo era reducir un 10% y se queda en el 5%, pues ya está. Para nosotros lo importante no es conseguir los objetivos. Para nosotros lo importante, creo, que es que el señor que quiera invertir en una determinada tecnología tenga unos objetivos del por qué y qué busca. Que lo consigue, genial. Que se queda a mitad de camino, pues muy bien. Emilio, totalmente de acuerdo, pero si yo estoy trabajando en Castilla y León y tengo que recibo 400 proyectos de inversión con distintos porcentajes, ¿qué hago? ¿Qué elijo? Yo qué sé. Esa es la cuestión, ese es el problema que hemos estado viendo. El hecho de decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo yo sé que esta tecnología es ese porcentaje y esta no, o esta sí? Es a donde yo voy con la dificultad o por lo menos con el apoyo que se tiene que ver al que tenga que leer esos proyectos de inversión. Porque a lo mejor el pobre hombre o la pobre mujer coge, lo dice, bueno, este sí, este no, y luego de repente a lo mejor es al revés. Es que no se sabe. La cuestión, por eso decía lo de la importancia de la armonización y la coordinación de las comunidades autónomas para los indicadores, porque lo que es necesario, y eso lo sabéis vosotros perfectamente, Emilio, cuando estuvisteis analizando, cuando se os pidió hacer esas fichas de cuáles eran los indicadores en los proyectos, que estén consensuados y que puedan coger y decir, bueno, pues en cada comunidad autónoma se han dado ayudas a estas máquinas que van a conseguir o que tienen tantas hectáreas de alcance y que van a reducir en tal porcentaje este. A lo mejor no es real del todo, pero por lo menos que entre unas y otras sean armonizados y se puedan coger todos los datos a la vez, ¿no? La verdad que muy interesante el debate que tenéis abierto. Si os parece, por poder atender más preguntas, porque es que además mientras seguimos y estáis contestando a preguntas, siguen entrando preguntas nuevas. Y al hilo del que estábamos haciendo directamente para ti, Emilio, a lo largo de la presentación se ha hablado de agricultura de precisión y de tecnología y nos ha comentado que la nueva PAC ya hace referencia a estos puntos. ¿No cree usted que los pequeños agricultores todavía están muy lejos de adoptar estas tecnologías? No tanto por la dificultad e imposibilidad económica de invertir en ellas, sino en otro tipo de implementos como pueden ser la falta de formación o limitaciones técnicas, como por ejemplo la falta de cobertura en muchas zonas. Emilio, ¿qué nos puedes comentar? Sí, lo he dicho en mi presentación, es cierto, una de las razones de la falta de adopción de estas nuevas tecnologías es la falta de información y la falta de formación, lamentablemente. Decía el otro día en una charla que di, solo un 9% de los agricultores en Europa tiene una formación específica para ser agricultor. Y 2 de cada 3, la única experiencia, o sea, lo que saben es por la propia experiencia, que no es poco. No es poco, pero en estos momentos yo, que estoy todo el día con la tecnología, no soy capaz de sacarle más de un 10% de rentabilidad a este aparato que tengo aquí. Los agricultores les pasa lo mismo. Por tanto, la formación, y fijaos que Carmen lo ha comentado, en la convocatoria se habla explícitamente de la obligatoriedad de organizar acciones formativas, porque es la única manera. Imaginaros el ejemplo, ¿no? Un agricultor pequeño, poco nivel formativo, pero con poder adquisitivo, que compre una tecnología, pero no la sabrá utilizar. Por tanto, la formación es la clave, ya sean grandes o pequeños, pero lamentablemente en los pequeños todavía falta mucho por hacer. Así es que el tema de la formación es fundamental. Gracias, Emilio. Al hilo de esta explicación que nos acabas de brindar, nos preguntan directamente a Carmen, ¿quién se hará cargo de los costes de las 25 horas de formación y si esta formación será exclusiva para cada venta y puesta en marcha o habrá una formación genérica? Pues aquí también tampoco se ha querido cerrar el tipo de curso, ni quién lo imparte, ni para que cada uno pueda ver qué opciones tiene, porque formación con este Real Decreto no se subvenciona. Entonces será el agricultor el que tenga que optar por las opciones disponibles, pero bueno, que hay muchos cursos que se organizan a nivel de universidad o el propio ministerio que no tienen coste. Y luego, lo de el curso de puesta en marcha sí que está más orientado a que la propia inversión
sea, el propio que te vende la máquina te explique bien las calibraciones, cómo, o sea, que por eso se llama puesta en marcha, ¿no? Y sí que ese es más interesante, que sea específico de cada venta, que se tome un tiempo el vendedor en explicarle al comprador lo que va a hacer, que eso se hace en todas las... en casi todas las ventas de maquinaria se hace. Entonces, es simplemente que quede por escrito que se recibe y que se aprovecha este curso. Gracias, Carmen. Yo creo que bastante clara la respuesta. Ignacio, a nivel de los niveles de tecnificación que ya nos has explicado, los diferentes tipos de tecnologías y el repaso histórico que hemos visto, nos preguntan si se va a analizar cada propuesta de digitalización por separado o va a haber unos listados de la maquinaria susceptible de recibir las ayudas y cómo se garantizaría que esa maquinaria se está utilizando correctamente y que se están cumpliendo los objetivos que se han argumentado para la solicitud de la ayuda. Vale, yo de lo que sé de listados no puede haber, ¿vale? Porque eso tendría que ser un trabajo a muy largo plazo de cómo conseguir esos listados. En Francia, por ejemplo, sí que se ha hecho con pulverizadores, quiero recordar, el que tenían las máquinas subvencionables para la agricultura de precisión, porque eran máquinas que ya estaban clasificadas y ensayadas. Aquí no tenemos eso. De cara al futuro, a lo mejor, Carmen, sí que lo podremos tener con las marcas de calidad, ¿no? De cara a un futuro no muy cercano, pero ahora mismo no existe. Ahora es simplemente por eso lo que hablábamos de que el fabricante sí que certificara la tecnología que se estaba presentando. Y luego el análisis de la inversión, eso ya sí que es más complicado. Es que lo que decíamos es que de hecho, al principio, incluso cuando hablábamos con la otra subdirección, con el tema de la estrategia de digitalización, con el tema de intercambio de datos y demás, proponíamos, que yo decía, digo, sería muy interesante el que tener unas tecnologías subvencionables que pudieran dar información de lo que están haciendo de verdad. O sea, ya que se captan esos datos pudieran volcarse en la administración para poder evaluar si se están utilizando bien o no se están utilizando mal, vinculados a lo mejor con el cuaderno de campo o cosas similares, pero de momento yo creo que no se ha planteado así porque sería extremadamente complejo y de hecho las organizaciones profesionales agrarias tampoco estaban muy por la labor el de que se pudiera compartir esa información en esta primera etapa. Muchas gracias, Ignacio. Nos comenta un agricultor que si estas ayudas podrían llegar a tener carácter retroactivo, ya que ha ido invirtiendo en agricultura de precisión en los últimos años y cómo, si esto fuera posible, cómo debería de presentar la solicitud para estas ayudas. Carmen, entiendo que quizás es la más adecuada para... Sí, no pueden ser, no tienen carácter retroactivo, las inversiones se tienen que realizar después de la publicación de las convocatorias, porque todas las subvenciones que se otorgan tienen que tener un carácter incentivador, entonces normalmente no se deja subvencionar nada que se haya adquirido sin la subvención. Entonces, lamentándolo mucho, no podrá optar a estas ayudas, pero podrá seguir mejorando su explotación con otros equipos. Gracias, Carmen. Emilio, directamente para ti, ¿cómo y quién debería encargarse de decidir qué equipos son susceptibles de entrar dentro del grupo de máquinas de precisión? Si pasarían un control para verificar que reducen el consumo de los insumos, por ejemplo, etcétera. ¿Quién debería de encargarse de realizar estos controles? Bueno, aquí es evidente que el que tiene un papel fundamental es la figura del asesor. El asesor, recuerda que es una figura obligatoria en determinados ámbitos. Comentaba anteriormente la colaboración de los técnicos de las cooperativas, en su caso los propios agricultores que conocen la tecnología. Pero yo, más que una certificación de que el equipo es capaz de cumplir esa tecnología, la idea es que, en principio, los equipos son capaces, cumplen una normativa, tema añadido en con determinados tipos de equipos deben cumplir una normativa, pero el hecho de que el equipo cumpla la normativa específica no asegura que su utilización
sea la correcta. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo comprarme un coche que tiene todo perfectamente, pero lo pongo a 350 kilómetros por hora. Y si me mato no es culpa de que el coche no ha cumplido, es que lo estoy usando mal. Por tanto, la evaluación de la propuesta debe ir ligada no solamente a la tecnología, es evidente, sino a la propuesta y a los objetivos que se planteen. Muchas gracias. Como aún queda tiempo para alguna que otra pregunta, Ignacio, hay varias cuestiones que hablan tanto a nivel particular como agricultor, como a nivel empresa, ahora te detallaré alguna, pero vamos a arrancar con cuáles son los requisitos esenciales de los proyectos de inversión, ¿no? ¿Cuáles serían esos requisitos? Yo es que los requisitos esenciales yo creo que es mejor que lo conteste Carmen. ¿Sí? Sí. ¿No, Carmen? O sea, los requisitos se refiere a las características que tienen que tener estos proyectos. Exacto. Es un poco lo que hemos contado, que tienen que ir ligados a un objetivo, como ha contado Emilio Gil, no solo o sea, que se planteen para qué quieren esa tecnología, tienen también lo de la compatibilidad de las máquinas, tienen que ser nuevos y adquiridos después de que salgan las convocatorias. Eso es un poco las características de la inversión. Y luego lo principal es que tienen que ser de precisión, es decir, que tienen que cumplir alguna función de las que se recogen en la definición de la agricultura de precisión. Eso es lo principal. Claro. Otra de las preguntas que nos lanzan, ¿es subvencionable una dirección técnica de una explotación agrícola realizada por medio de una consultoría agronómica que utiliza para la gestión y dirección de dicha explotación distintas herramientas y tecnologías que permiten realizar de manera objetiva agricultura de precisión, incluso aplicando las soluciones prescriptivas realizadas con los datos obtenidos? Pues si esto sería subvencionable. Ignacio, va dirigida directamente a ti la pregunta. ¿A mí? Difícilmente. Esa pregunta es demasiado... No sé, ¿no? Esa pregunta es de Carmen. No por quitármelo, pero es que ese tipo de requisitos... O sea, es que no. Eso es de Carmen. Carmen, eso es tuya, ¿eh? A ver... No, lo siento mucho, no, eso es de Carmen. Bueno, lo que entiendo de la pregunta es que esas herramientas de gestión sí que pueden ser subvencionadas. Sí que el que utilice esas herramientas sí que puede decir, mire, yo voy a implantar estas tecnologías, estas herramientas, pero el solicitante tiene que ser de los que hemos dicho también, o titular de explotación o empresa de servicios. O sea, que te subvencionen que tú tengas una subcontrata a esos productos, es un poco ya que habría que verlo con más detalle. Nos preguntan, ¿las normas de aplicación de la agricultura 4.0 están armonizadas con las normas italianas y europeas? Se explica el oyente. Nuestra empresa ya produce máquinas para la agricultura 4.0 con normativa italiana. ¿Tenemos que cumplir las normas españolas? ¿Son diferentes? No existe, que yo sepa, no existe una certificación de agricultura de precisión, o sea, no, eso no queda. De hecho, una de las cosas que decíamos, lo único que existe a nivel internacional es el ISOBUS o lo de la AEF, y cualquier otra certificación, que es lo que yo explicaba en mi presentación, lo que hemos buscado ha sido en el permitir que sea cualquier tipo de certificación que pueda existir, sea válida. Y además, de hecho, es lo que va a facilitar en lo que es el análisis del proyecto y el análisis de si esa tecnología que se quiere pedir la subvención, que se quiere subvencionar, tiene algo detrás que pueda ayudar a entender esa tecnología si no se conoce. Entonces, ya digo que desde el primer momento hemos dicho siempre que cualquier certificación o cualquier dato que pudiera haber en cualquier país o cualquier organismo se pudiera utilizar como base para facilitar el análisis de la solicitud. Gracias, Ignacio. Volviendo al tema de la formación, un oyente nos indica que por supuesto es un elemento clave, pero que le gustaría ver y saber si está valorado un sistema, un apartado de recuperación orientado en esta parte quizás a recuperar la formación profesional agraria que está en detrimento en los últimos años.
Pregunta que si está previsto, en base a estas nuevas convocatorias y requisitos formativos para la solicitud de estas ayudas, si se contempla un centro de referencia de formación profesional con colaboración quizá público-privada. Voy a decir algo, no, evidentemente no soy yo quien para contestar eso, pero primero tiene toda la razón. La persona que ha hecho esta pregunta, la formación profesional y concretamente la formación profesional debe ser una herramienta fundamental. Me consta que la ministra de Educación, Pilar Alegría, está trabajando en la, digamos, la recuperación de la formación profesional, no solamente en la agricultura, sino en otros sectores, lo que es un aspecto fundamental. Y ya me gustaría que el Ministerio lanzara la iniciativa de montar un centro de referencia en formación en agricultura, porque sería yo el primer voluntario a participar en la puesta en marcha. Es evidente que la formación profesional es fundamental y esperemos que funcione. Aunque tenemos más preguntas pendientes que quizás, porque son bastantes las que están entrando, pero se nos echa el tiempo encima y no quiero que nos alarguemos. Si os parece bien, a nuestros ponentes quizás hagamos una selección, os las pasemos para que podáis dar respuesta y enviarla a los oyentes y que no quede nada pendiente. Voy a lanzar la última pregunta, muy interesante desde mi punto de vista. Se ha comentado en las distintas presentaciones que el plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene un plazo de 2021 a 2023, pero que las ayudas quizás no lleguen hasta mediados de 2022. ¿Las ayudas solo se darán entre 2022 o 2023? ¿Habrá capacidad de solicitud posterior? Es que tendría que comprobar el Real Decreto para porque no me lo sé exactamente, pero la idea es que en 2023 la última convocatoria se haga en 2023. Entonces se podrá pagar, pero ya no se podrán subvencionar, o sea, solicitar nuevas ayudas. De acuerdo. Pues, esa fecha. Si te Hay hasta 2026, me parece, para el pago de lo que son las ayudas. Muchas gracias, Carmen. Y por último, una que dejo abierta para despedirnos. En el plan de inversión de la maquinaria existente en la explotación, ¿será la que se encuentre en el ROMA a fecha de solicitud? ¿Y qué herramientas se utilizarán para valorar la compatibilidad de la tecnología maquinaria de inversión? Bueno, esta última parte yo creo que ya la hemos contestado anteriormente, pero sí que es muy interesante esta primera parte, ¿no? Si será la que se encuentre en el ROMA a la fecha de solicitud. No, Carmen, ¿no? No es como el Renove. Aquí no es a máquina inscrita en el ROMA, ¿no? No, porque aquí, por ejemplo, pues una explotación grande, si tiene varios tractores o no sé, no quiero decir una burrada, ¿no? Pero si compra un equipo de aplicación que es compatible con un tractor, pues ya va a ser capaz de usarlo en la explotación. O sea, no tiene que acreditarse la compatibilidad con todas las máquinas que tenga registradas en el ROMA. Efectivamente, yo diría que no, que aquí no hay un registro oficial de máquinas que se deban contemplar, ¿no? Es decir, si yo decido que quiero invertir en comprarme una abonadora de 3.000 litros de capacidad con toda la última tecnología y resulta que no puedo demostrar que tengo un tractor que es capaz de accionarla, evidentemente no tiene sentido. Pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias por vuestra colaboración, por vuestro tiempo. Gracias a los oyentes, a los asistentes que han aguantado todo este ratito, que la verdad que ha sido muy interesante para todos nosotros y así lo han demostrado la batería de preguntas que todavía queda por contestar. Así que gracias a todos, gracias Ignacio, en nombre de Ansemat, gracias Carmen, por el Ministerio, Emilio, un placer haber contado con vosotros y espero veros pronto por FIMA.
Muchas gracias. Nos vemos. Yo mi comentario, Javier, obviamente ya como despedidas, que obviamente muchas de las preguntas se pueden responder en FIMA 2022. Allí estará el mayor despliegue de tecnología de agricultura de precisión. Por supuesto, ahí esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, por supuesto, a Ibercaja por patrocinar la jornada. Hasta luego y buenas tardes.